vamos a ver de manera ligera los compuestos nitrogenados. Empezando por la izquierda tenemos las aminas, que hay de tres tipos, que ya lo veremos. Después tenemos las amidas, que en ocasiones las podríamos encontrar con el oxígeno desglosado, que también hay de otros tipos. Los nitrilos y los nitroderivados. Son bastante sencillos de formular, pero vamos a irlos viendo uno a uno. Las aminas normalmente se nombran con la terminación amina, como su nombre indica, pero vamos a ver que hay alguna diferencia dependiendo del tipo de amina, ya que al nitrógeno se le puede unir un sustituyente, dos sustituyentes o hasta tres sustituyentes, siendo esto una amina primaria, esto una secundaria y esto una terciaria. En el caso de la amina, simplemente vamos a nombrar, vamos a decir dónde se encuentran las aminas y acabaremos con la terminación amina. Por ejemplo, para pues una amina primaria, simplemente vamos a poner el orden siempre donde empiezan estas aminas, como empiezan en los dos lados, pero si nos damos cuenta hay más sustituyentes en el lado derecho, pues empezamos por el lado derecho. Como no hay radicales ni nada, simplemente bután, ¿vale? En este caso no hay dobles enlaces, no hay nada más, así que si bután, posiciones de las aminas, 1, 1, 2, 4, tetra, perdón, sin repetir la A, tetramina. ¿Veis? Simplemente ponemos las posiciones y decimos dónde acaban estas aminas, ¿vale? En el caso de que la amina no sea un compuesto principal, simplemente lo vamos a nombrar como un radical diciendo amino, cambiando la A por una O, de la siguiente manera. En este caso tenemos una acetona, que es un grupo principal y es más importante que la amina, así que vamos a nombrar por dónde está ella. Y empezamos, como si fueran radicales. De modo que diríamos 3, 4, di, amino, y ya pondríamos la cadena principal, como siempre hemos hecho hasta ahora. 6 carbonos, hexan, hexa, en este caso hexan, porque son enlaces simples, y en la posición 2, una acetona. En el caso de que la amina sea secundaria o terciaria, tenemos que identificar cuál es el radical o lo que está unido al nitrógeno más complejo, porque ese va a ser nuestro principal. En este caso, en el primero, este sería más complejo, ya que el etilo es más complejo que el metilo. En el del lado derecho, obviamente, el ciclopropilo será más complejo, y aquí el etilo es más complejo que los dos metilos. Ese será nuestra cadena principal, con la que vamos a terminar, igual que hemos hecho antes, lo que sea acabado en amina, y el resto lo vamos a nombrar poniendo en orden alfabético y una N delante. En vez de números pondremos una N para indicar que está unido al nitrógeno. Entonces en este primero diríamos N metil y ya continuaríamos con la cadena principal, etil amina, ¿de acuerdo? Es decir, lo hacemos como sustituyente, pero acabamos con el que sea el principal. Vamos al siguiente. En este tenemos N etil, acordar en orden alfabético, luego N metil, ciclohexil amina. Y el último, que son dos iguales, pues N dimetil etil amina. Vemos que lo que hacemos es nombramos lo que esté enganchado al nitrógeno como radicales, y el que sea el principal lo decimos, el principal, que es el más complejo,
igual acabado en amina. En el caso de las amidas, realmente lo que ha pasado es el grupo OH de un ácido se ha sustituido por una amina. Esta amina, al igual que pasaba antes, puede ser terminal, amida con un sustituyente o amida con dos sustituyentes. Cuando es terminal es esta forma y cuando tiene sustituyentes cuando hemos cambiado los hidrógenos por sustituyentes. Normalmente se va a nombrar simplemente como nombraríamos al ácido del que proviene, quitando ácido y acabado en amida. Así de sencillo. En el caso de que haya un sustituyente en el nitrógeno, se pondrá primero, como hemos dicho antes, y poniendo la N para indicar que está unido al nitrógeno. De modo que vamos a ver unos ejemplos. El primero, vemos que tenemos el grupo amida aquí, aunque contar el carbono, ¿de acuerdo? Porque es como hacemos los ácidos. Si esto fuera un ácido, sería ácido etanoico, en este caso, sería etanoamida. ¿Veis? Dos carbonos y la terminación amida. Vamos a este caso. Podemos empezar por derecha e izquierda, si nos damos cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso nos da igual porque son simétricas. Pues como lo nombramos normal, sería 3 metil pentano-di-amida. Aquí sí ponemos la O porque no es correcto decir pentan-diamida, sino que siempre viene mejor introducir una vocal ahí, ¿vale? Para poder darle una continuidad a la hora de hablar. Entonces decimos 3-metil-pentanodiamida. Recordamos que esto es como las amidas, es como los ácidos que van al principio y al final, pues no hay que poner las posiciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver este de aquí abajo. Aquí vemos que en este caso tenemos un etilo unido al carbón. Pues empezamos primero por este lado y diríamos, como no hay radicales ni hay nada, ¿vale? Sería esto nuestro grupo principal. Y recordar que, como hemos hecho antes, primero decimos la posición del nitrógeno. Vale, aquí entonces nombraremos primero el del nitrógeno, N-etil, y luego la cadena como si fuera el ácido del que proviene. Hay 3 carbonos, así que propan, amida. Si hubiera radicales, pues aquí pondríamos radicales, ¿de acuerdo? Y cualquier otra cosa iría en este inicio. Por ejemplo, si vamos a suponer, voy a poner otro color, que aquí hubiese un metilo, pues haríamos igual, N-etil, pero en este caso diríamos 2-metil propamida. ¿Veis? Exactamente igual, pero acabado en amida y poniendo los radicales. En el lado derecho, pues tenemos lo mismo. Lo que pasa es que ahora en el nitrógeno tenemos 2 metilos unidos. Así que pondríamos N-D metil y ya la cadena principal, que en este caso son 3 carbonos, así que propanamida. En el caso de los nitrilos, hay dos formas de nombrarlos, o llamándolos como cianuro de el radical que sea, o el radical complejo y acabado en nitrilo. Hay que tener cuidado porque dependiendo de una formulación u otra, tenemos en cuenta el número de carbonos con el del cianuro, perdón, con el del nitrilo o no. Tenemos este ejemplo. Lo podemos nombrar de dos maneras. Si lo nombramos diciendo cianuro, lo único que vamos a hacer es tener esto como si fuera un radical. Eso es un radical que conocemos que es el isobutilo, así que diríamos cianuro de isobutilo. Si lo nombramos como si fuera una cadena principal y esto parte de la cadena, ¿de acuerdo? Tenemos que contar todos. Entonces haríamos 1, 2, 3, 4 y haríamos 3 metil butano
es decir, añadimos la terminación nitrilo, y lo demás, que tenemos delante, lo hacemos exactamente igual que una cadena. Si hubiera dos nitrilos, sería dinitrilo, ¿vale? Como hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver otros ejemplos, porque en el caso de que el nitrilo no fuera algo principal, sino que sea algo secundario, pues lo nombraremos como un radical normal y simplemente añadimos ciano como si fuera la rama que estamos nombrando. Vamos a ver unos ejemplos para ver un poquito las diferencias y los toques que hay que tener. Vamos a ver, en el caso de que tenemos que sería 1, 2, 3 y 4, dependiendo ya recordar, ver si lo nombramos como cianuro de y el otro como radical o como cadena principal, empezaríamos a numerar a partir del siguiente carbono, ¿de acuerdo? Como si fuera el primero. Con lo cual, si fuera una cadena principal, como hemos hecho hasta ahora, vamos a hacerlo en rojo, sería 2 metil, 3 eno nitrilo. Más me pongo la posición del nitrilo porque sabemos que tiene que estar en la posición 1. Y en este caso es lo más principal. Si lo nombramos de la otra manera, sería cianuro de todo lo demás como una rama, ¿vale? Pero en este caso sería de 1 etil pro 2 enilo. ¿Veis? Es decir, lo nombramos exactamente igual, como si fuera una rama compleja, pero tenemos que acabarlo en hilo porque lo vamos a nombrar como si fuera un radical. Y ya además al decir cianuro es como que estamos incluyendo esto y ya no lo contamos. En el siguiente, como hay dos, tenemos que coger los dos como principales. En este solo hay una forma de nombrarlo, es decir, dinitrilo al final. Solo podemos decir cianuro de cuando hay un único, ¿de acuerdo? En este caso vemos que es simétrico, nos da igual empezar por aquí que por el otro lado, porque es simétrico, así que sería 2, 4 dimetil pentano nitrilo. Os recuerdo que a veces sí ponemos la O final cuando hay una consonante después, ¿de acuerdo? Pentano dinitrilo. Y vamos a ver el último de abajo. Que en el último de abajo, como podemos ver, hay un alcohol, con lo cual la cadena principal va a ser la del alcohol y la más larga. Y los nitrilos los nombraremos como radicales. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos. Primero, bueno, pues tenemos, como lo vamos a llamar como ciano, va por la letra C para orden alfabético, ¿vale? Así que sería ácido 3 ciano 2 metil pent 4 enoico. Es decir, todo normal, como si fuera un ácido, y en este caso, como el cianuro se considera no principal, lo ponemos como un radical normal. Dentro de los grupos funcionales con compuestos nitrogenados, este es el más sencillo, ya que siempre se va a nombrar como un radical y con el nombre nitro en la posición en la que esté, similar a como si fuera un halógeno. Por lo cual, si tenemos una rama así, cualquier radical siempre va a ser más importante que ellos. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un halógeno. Así que nombramos desde que sea más importante, 2, 3, 4, 5, 6. Le vamos a añadir como si fuera un radical normal. Nitro, así que la N va después de la C del cloro. Sería 2 cloro, 3, 4 di nitro hexano, porque no hay dobles ni triples enlaces. Vemos que no tiene ningún problema porque simplemente es añadir nitro como un radical y no tiene nada más.
Como hemos dicho que los nitros son los que menor prioridad tienen menor prioridad incluso que las ramas, con lo cual a la hora de enumerarlos, la rama tendría mayor prioridad, iría como 1, ¿de acuerdo? Entonces sería 1 etil, 2 nitro, benceno. También podríamos haberlo nombrado como orto etil nitro benceno, que sería incluso más correcto. Pero quería que vierais el ejemplo para que ni siquiera los radicales tienen mayor prioridad que ellos. Vamos a ver unos ejemplos. Este primero es muy sencillo, cadena principal el butano, con lo cual los nitros simplemente como ramas. Así que diríamos 2, 3 nitro butano. Recordamos que los nitros siempre se van a nombrar como radicales. El benceno con la amina se le llama anilina. Recordad que igual que había otros nombres como el fenol, el tolueno, etc. Aquí tenemos una amida, con lo cual esta amida la vamos a nombrar como si fuera el ácido y poniendo en los nitrógenos lo que hay unido. De modo que tenemos un metilo y un ciclopentilo. Así que sería N ciclopentil, N metil. Tenemos 3 carbonos, propanaludda. ¿De acuerdo? Ya sería como cadena principal y acabado en amida. Vamos a este de aquí abajo. En el de aquí abajo tenemos nitros, halógenos y aminas. Grupo principal, la amina. Así que acabaremos con él. Y vamos a empezar a nombrar como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque está más cerca de los grupos principales. Y el resto como radicales. Así que empezamos. Tenemos nitros con N, CLs, que son cloros, así que con C. Y también tenemos los metilos. Así que lo primero será el cloro. Sería 5 cloro. Después va el metilo, 2 metil, 4 nitro, ya la cadena principal, hexan, porque no tenemos dobles ni triples enlaces, y las posiciones serían 2, 3, 3, tri, amina. Y ya está. Vamos al de la derecha. En este caso, vamos a ver cuál es el grupo principal. El grupo principal son los nitrilos, con lo cual la acetona que está aquí la vamos a nombrar como un radical. ¿Y por qué lado empezamos? Bueno, pues empezaremos como siempre por aquel lado en el que tengan los grupos funcionales principales más cerca. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque luego a la hora de decidir cuál es el orden de izquierda a derecha, tenemos que tener en cuenta quién tiene prioridad. En el caso de la derecha hay un metilo que tiene mucho menos prioridad que en el caso de la izquierda, que hay una acetona. Así que podemos empezar a nombrar, de modo que diríamos 6 metil por orden alfabético, luego 3 oxo, y ahora decimos todos los carbonos que haya. En este caso hay 7, así que heptan, ¿vale? Porque ahora tenemos que añadir dónde está el doble enlace, que es en 4, en lo di nitril, ¿vale? Como si fuera un ácido carboxílico y sin problema. Recordar que aquí contamos todos los carbonos, incluyendo los del cianuro, ¿vale? Los del ciano, pero que si lo nombráramos como cianuro de lo que sea, esos no tendríamos que tener en cuenta ese carbono. Recordamos que para nombrarlo como cianuro de, solo puede haber un grupo nitrilo. Vemos ahora el nombre al revés. Aquí tenemos but
y en el 2 una amida, así que 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, en el 2 una amina y el resto lo vamos rellenando. Bután 2 amina. Vamos al derecho. 2,3 dimetilanilina. Recordamos que la anilina era el benceno con una amina, y como está en el 2 y en el 3, y ese sí va a ser nuestro principal, metil, vale, 2,3 dimetilanilina. Vamos al siguiente. Me dice N-bencil, N-ciclohexil, metilamina. O sea que tenemos una metilamina, CH3, metilamina. Y ahora aquí tenemos otras dos cosas unidas. Un ciclohexil, un ciclohexil y un bencil. Os recuerdo que era diferente al fenil que tenía antes este grupo. Un carbono. ¿Vale? Sería así. Si no hubiese puesto N-fenil, ¿de acuerdo? Entonces es la diferencia con el N-bencil. Vale. Cianuro de 1,3 butadienil, de cianuro de bután 1,3 dienilo. ¿Vale? Entonces me dice que hay 4 carbonos, 3, 4, más el del cianuro, os recuerdo. Y ahora me dice que en el 1, es decir, no, este no es el 1, ¿vale? Este no es el 1 empieza a contar a partir de aquí. 1, 3, 2 dobles enlaces, así que ya lo unimos. Esto sería CH, este sería CH también, este sería CH, este CH2. ¿Veis? En este caso hay que tener en cuenta que al decir cianuro, ya no tenemos en cuenta ese carbono, ni siquiera es como nuestro 1. Nuestro 1 empieza en el siguiente que se ha unido. ¿Vale? Y vamos al último. El último es una amida, ¿de acuerdo? Si nos pone amida y no nos pone nada más, ni nos pone una N por ningún lado, pues sabemos que tiene que acabar con de esta manera. Y tenemos X, ¿vale? Pues tenemos entonces 6 carbonos contando este. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, en el 3 y en el 4 tenemos 3, 4, un hidroxi. En el 5 tenemos un amino, vale, pues NH2. Y en el 2 tenemos un doble enlace, es decir, aquí. Y ya podemos completar. Sería CH, aquí no habría nada, tiene sus 4, aquí CH y aquí CH3.